Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una especie de repaso de lo que venimos viendo hasta ahora y principalmente lo que yo quiero es ver, mejor dicho, que ustedes vean cómo todo lo que hemos visto hasta acá lo podemos unir para que tenga una coherencia con lo que fue más adelante nuestra independencia. Primero lo que fue el 25 de mayo y luego lo que va a ser el 9 de julio. ¿Bien? Hasta ahora nosotros vimos distintas revoluciones. Revolución industrial, Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y después yo les hice un video sobre la Guerra de Sucesión Española y las reformas borbónicas. Todo eso tuvo que ver con nuestra independencia. Ahora vamos a ir viendo punto por punto para que se entienda mejor cuáles son los puntos más importantes de cada una de esas revoluciones para tenerlo en cuenta. Si hablamos de la Revolución Francesa, acuérdense que el final de la Revolución Francesa, cuando hablamos de Napoleón, que toma el poder a partir de 1804 y declara a Francia un imperio, la idea de imperio es ir abarcando, ir tomando distintos países. Entre los países que va a tomar va a ser España. ¿Y qué es lo que por qué nos importa tanto de que Napoleón tome España? Porque nosotros éramos una colonia española. Por lo tanto, si España quedaba en manos de Francia, la realidad es que nosotros acá no teníamos muy claro si estábamos en manos de Francia o estábamos en manos de España. Acuérdense que también hubo algo que hizo Napoleón en su momento, que fue un bloqueo, que se llamó bloqueo continental. ¿Qué significaba? Que no podía entrar nada al continente que no lo permitiera Napoleón. Eso fue principalmente hecho para Inglaterra, que con su revolución industrial necesitaba meter los productos en Europa para así poder recaudar dinero y que siga la producción. Eso lo hemos visto cuando hablamos de afianzar el capitalismo y demás. Entonces, en una pregunta de uno de los trabajos prácticos hablamos también de un bloqueo marítimo. Eso lo va a hacer Inglaterra. Inglaterra hace un bloqueo marítimo al bloqueo continental que le hace Napoleón. Por lo tanto, los europeos no les podían ingresar cosas y los europeos no podían salir del continente. ¿Bien? ¿Qué nos importa a nosotros? Sí nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos gobernados por España. Acá había un virrey, ahora eso lo vivimos a través de las reformas borbónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Nosotros no teníamos quién nos gobernara o bien no sabíamos quién nos iba a gobernar. Esos dos hechos, de esos dos bloqueos que tienen lugar en Europa, van a ver que para nosotros van a ser fundamentales. ¿Por qué vamos a relacionar la independencia de los Estados Unidos con nosotros? Porque la independencia de Estados Unidos tiene que ver con algo muy distinto en el mundo, es decir, fue el primer lugar del mundo occidental donde no hay un rey. ¿Sí? Es decir, acá va a haber una república, que es lo que somos hoy nosotros, que es una república, un sistema de gobierno con los poderes divididos. En este caso, tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Bien? Entonces, para nosotros, ¿por qué fue importante? Porque fue un modelo, si quieren, a seguir en lo que más tarde vamos a ver como la organización. ¿Está bien? ¿Por qué las reformas borbónicas fueron importantes para nosotros? Principalmente porque van a crear algo para esta zona fundamental, que es el Virreinato del Río de la Plata. El Reinato del Río de la Plata, que va a tener su sede acá, en lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como Buenos Aires. Vamos a hablar durante todo gran parte del año de Buenos Aires, y cuando digamos Buenos Aires, pensemos que la ciudad y la provincia es todo lo mismo, ¿eh? No hay una diferencia entre ciudad y provincia. Buenos Aires es todo, ¿ok? Después vamos a ver cuándo se divide. Entonces, lo que tiene que ver con Buenos Aires va a ser muy importante, porque el puerto de Buenos Aires, que tengamos en cuenta que igual se usaba de contrabando, es decir, las cosas entraban pero no legalmente, pasa a ser un puerto legal.
Entonces es muy importante porque toda la comercialización que se va a hacer desde Buenos Aires va a dejar plata por algo simple, que es la aduana. Ese puerto de Buenos Aires van a ver que vamos a estar muchísimo tiempo discutiendo a ver quién lo maneja. Por ahora nosotros seguimos siendo colonia, por lo tanto lo maneja el Virreinato del Río de la Plata, que va a tener como cabeza, que eso lo vieron el año pasado, quien gobierna un virreinato es un virrey. ¿Ok? Entonces, la reforma borbónica, principalmente esa reforma de hacer de esta parte de nuestro territorio un nuevo virreinato, va a hacer que esta zona tenga muchísima más importancia de la importancia que nosotros le vimos anteriormente. ¿Bien? ¿Por qué es importante hablar de la Guerra de Sucesión Española? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿En qué nos... Acá también tiene que ver. ¿Por qué? Acuérdense que una de las cosas que yo les dije la semana pasada sobre la Guerra de Sucesión Española es que le va a dar a Inglaterra el monopolio de la venta de esclavos en América. Eso para Inglaterra va a ser fundamental porque va a tener la excusa de venir a América a traer esclavos, pero en realidad también había contrabando, ¿sí? Es decir, Inglaterra, que estaba también más adelante, no lo pongan en el mismo tiempo, ¿eh? Ustedes miren la fecha de la paz de Utrecht, mírenla bien, y después miren la fecha de la revolución industrial. La paz de Utrecht es anterior, ¿ok? Entonces, cuando comienza la revolución industrial, que comienzan a fabricar más producción, ya Inglaterra tenía el permiso de venir a América a traer esclavos. Y ya que traía esclavos, traía productos. Entonces con eso comenzó a cada vez a tener más dinero y más poder. Vamos a ver mucho más adelante el poder que va a tener Inglaterra durante todo lo que tenga que ver con el siglo XIX. ¿Bien? Bueno, entonces, como ustedes ven, todas estas cosas se van a ir juntando y nos van a ir dando una base para entender qué es lo que pasaba y qué es cómo va a ser nuestra independencia más adelante. Bien, vayamos al punto desde el cual tenemos que arrancar ahora. Tenemos un virreinato, ¿sí? Nosotros estamos en ese virreinato, con un virrey. ¿Quién pone al virrey? España. Ahora bien, España en este momento, del que estamos hablando ahora, está bloqueada. ¿Qué es bloqueada? Por ese bloqueo marítimo que hablamos anteriormente. Inglaterra no lo deja salir. Inglaterra no permite que vengan para acá. Inglaterra no le permite nada. De la misma manera que en España no le permiten a Inglaterra ingresar al continente. Entonces nosotros acá vamos a tener dos hechos que nos van a importar y que este bloqueo que para nosotros parece que no tiene nada que ver, van a ver que sí tiene que ver. Primero y principal, acuérdense también que desde las reformas borbónicas hablamos de que había que hacer un ejército por miedo a una invasión. Y el miedo principal era o por los portugueses que estaban en Brasil, o por Inglaterra, que además eran los aliados de los portugueses. ¿Qué es lo que pasa? Inglaterra se da cuenta que con ese bloqueo que hace y que España no puede venir acá, él puede venir acá. Y es así como en el año 1806 y en el año 1807 nosotros vamos a tener dos invasiones inglesas. Dos invasiones inglesas que se van a repeler, nosotros la semana que viene lo vamos a volver a hablar, pero dos invasiones inglesas que lo que van a lograr es que si quieren nos unamos para que no permitir que los ingleses se queden con este territorio. Seguíamos en manos de los españoles. Ahora bien, ¿qué pasa en 1810? 3 años después. Ahí nos enteramos que cuando Napoleón ingresa a España y toma prisionero a nuestro rey, al rey Fernando. Fernando va a estar preso. Entonces, ¿qué se dice acá? Si Fernando está preso, nosotros tenemos que defendernos, porque ya nos pasó lo de las invasiones inglesas. Tenemos que hacer algo, porque ya España no nos puede proteger, porque además está bloqueada. No tenemos rey, porque lo sacó Napoleón. ¿Qué hacemos? Nos autogobernamos, bajo algo que se va a llamar, comillas, la máscara de Fernando.
¿Qué significa la máscara de Fernando? La máscara de Fernando es lo que nosotros le decimos a España. Es como una carita, para decirlo de alguna manera, una estrategia. Mirá, como Fernando no está porque está preso, nosotros nos vamos a gobernar hasta que Fernando quede libre. Ese fue el inicio de lo que va a ser más adelante, el inicio de nuestra primera forma de gobierno y el inicio de lo que más adelante va a ser nuestra independencia. Darnos cuenta que nosotros podíamos hacerlo y usamos esa escaramuza. ¿Por qué la usamos? Primero, vamos a entenderlo. Pensamos que además Fernando no iba a salir vivo. Napoleón no dejaba vivo a nadie. Pero bueno, ustedes después van a ver que hubo un congreso de Viena que sí lo va a dejar vivo. Me interesa que vean los videos, me interesa que comenten los videos y me interesa que me hagan preguntas, ya sea por acá o sea por el tablón de Classroom. Esta semana lo más importante es que ustedes tengan una idea y que vean cómo todos esos temas se van a relacionar en lo que nosotros vamos a empezar a ver, que tiene que ver con nuestro primer gobierno patrio y tiene que ver más adelante con nuestra independencia. Un beso para todos.